Muy buenos días. El día de hoy les voy a hablar de técnica de polipectomía y marcación endoscópica. Como una introducción, la polipectomía se ha demostrado que reduce directamente la incidencia y la mortalidad de cáncer por colorectal. Esta reducción podría llegar hasta ser del 50% en la mortalidad comparado con los controles. El inconveniente que tiene la técnica es que muchas veces genera tejido residual que podría llegar a ser entre el 6 y el 22%, y esto hace que se haya vuelto una técnica operador dependiente. Una cifra importante es que el 20% de los cáncer colorectal de intervalos son por resecciones incompletas, y de ahí la importancia de que tengamos una técnica estandarizada y la educación y la formación cada vez más en esta técnica. A pesar del avance de la tecnología, estas cifras no se han podido mejorar, y por eso pues es la importancia de esta charla. Aquí en esta imagen les quería mostrar que las técnicas de polipectomía varían ampliamente en la práctica clínica. A menudo están impulsadas por la preferencia de los médicos en función de cómo les enseñaron o de prueba y error, debido a la falta de capacitación estandarizada y a la escasez de evidencia publicada, como se evidencia en esta encuesta, que fue una encuesta realizada a gastroenterólogos y cirujanos en Estados Unidos, en donde se puede observar que a pesar de que el tamaño del pólipo sea el mismo, puede haber una variedad de técnicas utilizadas en el mismo pólipo en diferentes porcentajes, y además darnos cuenta que, por ejemplo, pólipos de 5 milímetros aún se utiliza mucho los forceps fríos o los forceps calientes, lo cual no está actualmente indicado por las guías. Por otro lado, en este estudio, que es un estudio realizado en Austria, en donde se incluyeron un total de 128.969 colonoscopias de detección realizadas en 278 unidades de endoscopia, la tasa de detección en ellos de pólipos fue del 39%. 95% de los pólipos fueron resecados, pero en cuanto a la técnica utilizada, de los pólipos de más de 5 milímetros, el 46% fueron resecados por forceps, y por tanto no fueron tratados de acuerdo como nos indican las guías de manejo. Eh, Ellos instituyeron la formación en centros tanto hospitalarios públicos como en centros privados de las guías de manejo, y ellos evaluaron los resultados antes y después de la institución de las guías de manejo, y ellos observaron que en los hospitales públicos sí disminuyó significativamente la tasa de pólipos de más de 5 milímetros resecado con forceps, versus los centros privados que no hubo modificación, incluso se incrementó esa tasa. Pero sí resaltan la importancia de la implementación de las guías en las instituciones y de la estandarización de las técnicas. Otro dato llamativo es que la tasa de cirugías por lesiones benignas en colon, a pesar de todos los avances tecnológicos, continúa en ascenso. En este estudio, donde analizaron datos de la muestra nacional de pacientes hospitalizados del proyecto de utilización y costos de atención médica en Estados Unidos para los años 2000 a 2014, se observó cómo la curva de este tipo de cirugías va en ascenso. Ahí incluyeron todos los pacientes adultos que se sometieron a colectomía o proctectomía electiva, y que posteriormente tuvieron un diagnóstico de un pólipo colorectal no maligno. eh, y pues como pueden observar, a pesar de lo que uno pensaría que tenemos más avances tecnológicos, más herramientas endoscópicas, pues la curva no ha descendido, y por el contrario se ha incrementado. Y es por eso que también le debemos impactar mucho con la educación, para que podamos realizar más procedimientos y resecciones de lesiones de vía endoscópica versus quirúrgica, que implica más morbilidades y complicaciones e incluso más mortalidad. Entonces, en la evaluación endoscópica es muy importante, cuando nos enfrentemos a un pólipo, describir ciertas características. En primer lugar, la ubicación, el tamaño en milímetros, la morfología descrita con clasificación de París, y también describir si hay lesiones de extensión lateral granular o no granular. El uso también de la tecnología de imágenes es muy importante, bien sea en VI, iScan, cromoendoscopia. Y otro punto importante es la fotodocumentación de la lesión antes y después de su resección.
Con estos datos podemos realizar una predicción histológica de la lesión y con ello ya poder plantear la mejor estrategia de intervención. ¿Cuál va a ser la mejor estrategia y la mejor técnica para resección? La que sea más efectiva, que nos ofrezca una resección completa y que sea segura a la vez. Las guías nos muestran las indicaciones de la resección de pólipos según su tamaño, con un nivel de recomendación fuerte y con una evidencia de calidad moderada, en donde nos hablan de que pólipos de hasta 2 milímetros se pueden resecar con pinza de biopsia, lesiones de 2 a 9 milímetros se deben resecar con asa fría y lesiones entre 10 a 19 milímetros se pueden resecar con asa fría o caliente. Y vamos a ver a continuación cuál es la evidencia para darnos estas recomendaciones. Para pólipos diminutos, existe este metaanálisis que comparó los resultados de los estudios en este tipo de pólipos, que ellos incluían pólipos menores de 5 milímetros. En términos de resecación completa, tanto para la resección con asa fría, eh, no hubo diferencias entre ellas cuando se realizaba asa fría, lo que llaman dedicada, que es un tipo nuevo de asa fría versus el asa fría tradicional. Pero cuando comparaban el uso de asa fría tradicional versus el uso de forceps, sí hubo diferencia significativa, como se puede observar aquí. Cuando se utilizaba para resecar este tipo de pólipos, forceps tipo jumbo o tipo convencional, no hubo diferencia. Y como les decía, cuando utilizaron forceps, cuando utilizaron, perdón, asa fría eh, de la nueva tecnología versus la tradicional, hubo una ligera diferencia. Por otro lado, para los pólipos de menos de 10 milímetros, está un estudio que es un estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, de no inferioridad, realizado en 12 unidades endoscópicas japonesas. Incluyeron pólipos de 4 a 9 milímetros de tamaño y los aleatorizaron a uno a un grupo de resección con asa fría y otro un grupo de resección con asa caliente. Detectaron un total de 796 pólipos elegibles para determinar su tasa de resecabilidad entre el 2015 y 2016. La tasa de resección completa cuando lo realizaron con asa fría fue del 98% comparado con el 97% cuando lo realizaron con asa caliente, o sea que no hubo una diferencia estadísticamente significativa como se ve aquí. Pero en lo que sí hubo diferencia es en el tiempo del procedimiento, que fue superior para cuando se realizaba con asa caliente versus a cuando se realizaba con agua fría. En el resto no hubo diferencias, aunque ellos no evaluaron otros resultados como las complicaciones de sangrado. En este estudio, que es más reciente, sí evaluaron complicaciones de sangrado, es un ensayo clínico controlado en donde también aleatorizaron los pacientes a resección con asa caliente o asa fría, incluyeron lesiones de menos de 1 centímetro, y lo que ellos encontraron es que el sangrado cuando se realizaba con asa fría era del 0,4% comparado con 1,5 cuando se realizó con asa caliente. El sangrado grave fue el 0,05% con asa fría versus el 0,4 con asa caliente, y el tiempo también fue estadísticamente superior cuando se realizaba con asa caliente. En cuanto a recuperación exitosa del tejido, resección en bloque y resección completa, no encontraron diferencia entre las dos técnicas. Por otro lado, está este estudio que es relevante porque es un estudio realizado en pacientes anticoagulados, un ensayo clínico randomizado prospectivo, donde compararon la resección con asa fría versus convencional, que sería el asa caliente, y ellos encontraron diferencia estadísticamente significativa en sangrado inmediato y sangrado tardío, siendo superior para el grupo convencional o de asa caliente. Y también en cuanto a algunas variables adicionales que ellos evaluaron, observaron que cuando la resección se realizó con asa caliente, había más presencia de arterias lesionadas de la submucosa, y es lo que ellos explican como causa para estas tasas más elevadas de sangrado en el grupo de asa caliente. Por otro lado, tenemos los pólipos de 10 a 20 milímetros, que es donde hay algo más de discusión.
no hay tanta evidencia de peso porque la evidencia que hay es basada en estudios observacionales únicamente, como estos que tenemos aquí. El primer estudio que tenemos aquí incluyó 125 pólipos planos o deprimidos con un promedio de tamaño de 16 milímetros. Encontraron en sus reportes patológicos 5 cáncer invasivos submucosos, 5 carcinomas in situ y 91 adenomas. Ellos utilizaban una técnica con inyección de la submucosa y lograron una resección completa del 100% después de 1 a 3 procedimientos y pudieron obtener un seguimiento de 4,5 años a los pacientes y en ningún caso hubo aparición de cáncer colorectal en el seguimiento. Y este segundo estudio, que también es observacional, 251 pólipos, en este caso cerrados, sésiles, también realizaban inyección endoscópica de la submucosa. El promedio del tamaño era de 15,9 milímetros, el seguimiento fue de 25 meses en promedio y obtuvieron 5 recurrencias locales, pero no hubo sangrado, perforación ni cáncer colorectal en sus procedimientos. Entonces, como recomendación basada en estos estudios, podemos decir que la inyección endoscópica de la submucosa cuando son lesiones de mayor tamaño son de buena utilidad. Ahora vamos a la parte de con qué los vamos a resecar, con asa fría o con asa caliente. Entonces, el asa fría tiene ciertas ventajas sobre el asa caliente, como que ya hay estudios que han demostrado que presenta menor sangrado, tiene menor costo. Raras veces se presenta una lesión transmural con el uso de la asa fría y muchas veces al no tener tanta elevada tasa de sangrado, pues se puede evitar el uso de clip profiláctico y por lo tanto también esto impacta directamente los costos, pero tiene ciertas desventajas, es que la resección gradual obligatoria de los pólipos de 10 a 20 milímetros puede aumentar la carga de vigilancia en comparación con la resección convencional en bloque para pólipos de tamaño similar. Pierde además la ventaja de la propiedad ablativa en la penumbra térmica para reducir lesiones residuales y la eficacia del cáncer colorectal temprano es cuestionable y porque hay un mayor número de fragmentos resecados para una lesión grande determinada que puede afectar la evaluación histopatológica de la lesión. Definitivamente el uso de asa fría estaría contraindicada cuando hay sospecha de invasión submucosa, cuando son pólipos pediculados grandes o cuando son pólipos grandes y sésiles con una masa sustancial de tejido. Hay ciertos puntos claves para la técnica de la polipectomía con asa, tanto para la asa fría como para la asa caliente y diferenciándose en algunas características entre las dos técnicas. En cuanto a la posición es similar para ambas, la idea es ubicar la lesión a las 5 a 6 del reloj. El margen con el asa fría debe ser un poco mayor, de 2 milímetros preferiblemente. Con el asa caliente puede ser de 1 milímetro. El cierre del asa debe ser continuo hasta lograr la sección del pólipo cuando estemos tratándolo con asa fría. Con el asa caliente es únicamente hasta sentir resistencia. En el asa fría debemos tratar de desinsuflar un poco el campo. En el asa caliente debemos mantenerlo insuflado. La punta del dispositivo cuando usamos asa fría debe estar anclada a la pared del colon y cuando usamos asa caliente debemos separarlo y pues obviamente cuando se usa asa fría no se usa electrocauterio, con asa caliente sí. Aquí se puede observar entonces como algunas recomendaciones que nos da este artículo sobre la técnica de la polipectomía con asa fría. Muchas veces grandes volúmenes de captura de tejido submucoso pueden provocar que el lazo frío se detenga. Entonces hay que manejar un equilibrio entre no tomar tanto tejido que nos provoque un excesivo riesgo de perforación, pero tampoco tomar tan poco tejido que nos provoque una resección incompleta. Si definitivamente el asa no logra realizar una sección transversal con el cierre completo, evitar definitivamente usar el electrocauterio. Simplemente se debe hacer una pausa y hay algunas maniobras que recomiendan para lograr por fin la resección con el asa fría. Entonces, una de ellas es mantener la insuflación
mantener el cierre del asa constante y esperar, y normalmente se puede producir ya ahí una sección transversal lenta y completa. Siempre hay que reducir los bucles del instrumento, tanto del colonoscopio como de la misma asa, reducir la angulación de la punta del asa, enderezar la longitud del catéter con el asa desde fuera del endoscopio hasta el mango del asa, mover el catéter hacia adelante y hacia atrás dentro del canal del instrumento, y normalmente después de estas maniobras se podría lograr ya una sección transversal de la lesión. Si no se logra con estas maniobras, lo que se puede hacer es volver a abrir parcialmente el asa, más o menos un tercio del mango, levantar o separar el tejido de la pared, observar si se libera el tallo de la submucosa que podría estar agarrado, y nuevamente cerrar el asa, bajar la lesión, y ya probablemente en ese momento se logre la completa resección del tejido. Siempre revisar exhaustivamente el lecho de resección con el uso también de tecnologías de imágenes para mirar que no hayamos tenido ninguna complicación. Como un resumen de qué técnica debemos utilizar en cada una de las lesiones, entonces recordar, las lesiones de menos de 2 milímetros se podrían resecar con pinza de biopsia, las de menos de 5 milímetros se pueden resecar con asa fría. Cuando se resecan con forceps se podría dejar un tejido incompleto entre el 9 hasta el 61%. En lesiones de 6 a 9 milímetros se debe usar también asa fría. El asa caliente genera un tejido residual de 6,8% versus el asa fría 0,98%. Y en lesiones de mayor tamaño, de 10 a 20 milímetros, se puede realizar con asa fría o con asa caliente, con o sin inyección endoscópica de la submucosa. Ahora vamos a hablar un poco del manejo de las complicaciones. Estas son las principales complicaciones. En este metaanálisis se evaluaron las tasas aceptables de complicaciones en la polipectomía, y ellos dedujeron que era de 0,8 por 1.000 colonoscopias en cuanto a perforación, y de una cada 100 colonoscopias para sangrado. Existen ciertos factores de riesgo para que ocurran complicaciones, por ejemplo, pólipos cuando son de más de 10 milímetros, lesiones pediculadas de tallo grueso, lesiones de extensión lateral, lesiones ubicadas en el colon derecho, pacientes anticoagulados o con enfermedad renal y cardiovascular. En cuanto al sangrado, existen ciertas herramientas para prevenir el sangrado. En este estudio se demostró que únicamente las herramientas usadas impactan en el sangrado temprano. Por ejemplo, el uso de epinefrina con solución salina con un RR de 0,32, y la terapia mecánica con un RR de 0,13. Cuando las combinaban, no encontraron diferencia en el uso de una sola de ellas, pero como les digo, esto es únicamente en sangrado temprano. En sangrado tardío, ningún tratamiento profiláctico disminuyó el riesgo de hemorragia. Otras estrategias para la prevención del sangrado se evaluaron en estos estudios. En estos dos primeros estudios usaron clips profilácticos para evitar el sangrado. Son dos ensayos clínicos controlados en los cuales ninguno de ellos encontraron diferencia en cuanto a sangrado con el uso de estos clips. En este ensayo clínico sí encontraron diferencia cuando se trataban de pólipos de más de 20 milímetros, siendo la tasa de sangrado del 3,5% cuando usaban el clip versus el 7,1% para el control. Y también encontraron diferencia en la tasa de sangrado cuando se trataba de un pólipo proximal versus un pólipo distal. Y en este último estudio utilizaron la coagulación endoscópica como profilaxis para el sangrado. Fue un ensayo clínico controlado en donde no hubo diferencias cuando usaron este tipo de técnica, y lo que sí encontraron ellos es que el sangrado se asoció significativamente con la ubicación del colon cuando estaba la lesión proximal versus cuando era distal. Este es un algoritmo que nos indica cuál es la mejor estrategia para manejar el sangrado post-polipectomía. Entonces, lo que nos recomiendan es que ingresa el paciente con el sangrado post-polipectomía, se inicia su protocolo de reanimación. En caso de necesitar transfusión de hemoderivados, se realizaría en este punto. Si posterior a esta reanimación el paciente permanece inestable, entonces se debe realizar algún tipo de intervención que podría ser vía endoscópica,
podría ser con embolización o podría ser incluso quirúrgica. Si la reanimación es exitosa, entonces este paciente pasa a observación, se le realizan todos sus laboratorios de rutina, incluyendo hemograma, tiempos de coagulación, química sanguínea. Si en esta observación el sangrado persiste, este paciente va a necesitar algún tipo de intervención también, pero sí, en la mayoría de los casos, los pacientes con este manejo presentan una remisión espontánea, hasta el 55% de los pacientes. Y estos pacientes deberían terminar una observación de 24 horas, durante la cual si no hay presencia de sangrado nuevamente, pues se podría dar egreso, pero si recurre el sangrado, definitivamente requiere algún tipo de intervención. Otra de las complicaciones de las polipectomías es el síndrome pospolipectomía, que es secundario al efecto del cauterio que produce una lesión térmica de espesor total y esto pues conlleva a una presentación clínica típica que la vamos a ver ahora. Hay ciertos factores de riesgo que predisponen a sufrir el síndrome pospolipectomía, la ubicación de la lesión en el colon derecho, que sea una lesión de más de 2 centímetros, que el paciente sea hipertenso y esto no está muy clara la causa, pero se cree que es porque estos pacientes tienen más disfunción endotelial y aterosclerosis, lo cual puede ser factor contribuyente y en lesiones planas. Se presenta hasta en el 1% de los pacientes a quienes se les realiza polipectomía y se caracteriza por fiebre, dolor abdominal, irritación peritoneal, leucocitosis y elevación de la PCR. El diagnóstico se hace por radiografía o por tomografía y el tratamiento en la mayoría de los casos se puede lograr un tratamiento conservador con vigilancia clínica y manejo antibiótico, siempre de manera intrahospitalaria. Y siempre realizar una observación cuidadosa del paciente porque predispone a una perforación que se presente de manera tardía. Y por último, entre las complicaciones tenemos la perforación, que puede presentarse de manera inmediata cuando se incluye en la sala muscular propia o de manera tardía por efecto de la necrosis titular o de un corte profundo realizado por el cauterio. También hay algunos factores de riesgo ya establecidos para perforación y es ser sexo masculino, enfermedad renal, que sea un pólipo de base 20 milímetros, el uso de warfarina, AINES, esteroides, la ubicación del pólipo en el colon transverso, que se haya logrado una resección en bloque de una lesión de más de 25 milímetros o que tenga una patología ya invasiva. Entonces es muy importante la perforación o en el procedimiento para evitar la perforación, como les dije previamente, la identificación temprana, entonces una inspección cuidadosa del defecto, el uso de cromoendoscopia también es de gran utilidad porque colorantes como el índigo carmín o el azul de metileno colorean ávidamente las fibras submucosas y no tiñen la muscular propia. Y esto facilita la orientación en el plano seguro de la submucosa durante la resección. Cuando se logra identificar que hubo una perforación, se puede presentar un signo como el que vemos aquí, que se llama signo de Target o de Diana, en donde se puede observar dos anillos blancos concéntricos de cauterio, un anillo interno que es la resección de la muscular propia y un anillo externo que es la resección de la mucosa. Ya una vez identificado, en la mayoría de los casos podemos realizar un manejo endoscópico que podría ser con clips o incluso con suturas, como lo vemos en esta imagen. Para las perforaciones endoscópicas existe una clasificación que es la clasificación de Sidney. Y en ellas lo clasifican en 5 tipos. El tipo 0 es un defecto normal en donde vamos a ver un aspecto de alfombra azul de fibras de tejido conectivo submucoso que se cruzan orientadas oblicuamente. En el tipo 1 está la muscularis propia visible, pero sin una lesión mecánica. En el tipo 2 hay una pérdida focal del plano submucoso que genera preocupación por una lesión de la muscular propia o que hace que el defecto de la muscular propia sea ininterpretable. En el tipo 3, la muscular propia está lesionada y es en ella cuando observamos el signo que les mencioné previamente de Target o de Diana, como lo vemos también en esta imagen. Y en el tipo 4 ya hay un orificio con un anillo blanco sin contaminación, a diferencia del tipo 5 que también hay un orificio con un anillo blanco, pero hay contaminación. Es importante esta clasificación porque nos ayuda a orientar el manejo del paciente. En la tipo 0 a 1 no se debe hacer ningún tipo de manejo. La tipo 2 o 3 se puede manejar con un cierre endoscópico y generalmente una observación corta de 4 a 6 horas en la unidad de endoscopia.
y posterior un manejo ambulatorio. Y la tipo 4 y 5 definitivamente requieren un manejo intrahospitalario. Hasta en el 80% se puede realizar un cierre vía endoscópica y en el tipo 5, ya dado que ya hay contaminación, sí se debe considerar un manejo quirúrgico. Y por último, vamos a hablar de la marcación endoscópica. La marcación endoscópica consiste en una inyección en la submucosa de carbono altamente purificado. Las guías de la AGA hablan de 0,75 a 1 mililitro en cada sitio y recomiendan crear un abón submucoso previo para una mejor instilación de la sustancia. Como lo podemos ver aquí en esta imagen, acá está la creación del abón previo y posterior sí ya la inyección del carbono altamente purificado. Existen algunas complicaciones de este procedimiento, como peritonitis o fibrosis de la submucosa, que podría desencadenar que en una resección endoscópica posterior se pueda dificultar la misma. Y en las guías hablan de que no es necesaria su realización en ciego, ni en válvula ileocecal o en recto inferior, porque pues, los referentes anatómicos son muy claros y no es necesario pues, la marcación. ¿Hay alguna discusión en cuanto a la de recto inferior? Porque a veces nos sirve la marcación para poder realizar seguimiento a las lesiones que decidamos llevar a un protocolo de preservación de órganos. Eh, en cuanto a cómo debemos realizar la inyección, en cuanto a las guías nos recomiendan que si lo que estamos planeando es que vamos a hacer posteriormente una resección endoscópica adicional de la lesión, entonces se debe realizar 2 a 3 inyecciones separadas 3 a 5 centímetros distales a la lesión. Pero si el plan que tenemos es que vamos a llevar a este paciente a cirugía, entonces idealmente la marcación se debe realizar del lado de la lesión y del lado opuesto. En la mayoría de los casos, con eso se logra la visualización de la lesión en cirugía. Importante siempre registrarlo en el informe endoscópico, realizar fotodocumentación del procedimiento y tratar de que en cada institución la técnica esté estandarizada y se haga de manera similar entre todos los profesionales. Este estudio lo quise traer para mostrarles una alternativa diferente de una técnica para la marcación. Es un estudio japonés en donde ellos lo que hacen es preparar 2 jeringas, una con solución salina, otra con tinta china estéril en una jeringa de 1 cc. Ellos usan una aguja que es un poco más corta y de un diámetro menor, realizan el abón y inyectan la solución de tinta china. Ellos inyectan 0,2 mililitros para cáncer de colon y 0,1 mililitro para cáncer de recto. Y la ubicación la hacen en la cara anterior del colon. Y para saber dónde está la cara anterior, entonces lo que hacen es instilar líquido en el colon donde se forme el charco. Si el paciente está en decúbito lateral izquierdo, realizan la marcación 90 grados en sentido antihorario y si el paciente está en decúbito dorsal, lo realizan en el lado opuesto donde se forma el charco. Y como pueden ver, pues en cirugía se puede encontrar la lesión sin problema. Ellos encontraron la localización precisa de la lesión en 96% de los pacientes, no presentaron eventos adversos, fuga de tatuaje se presentó en solo el 4,2% de los pacientes y perturbó la visión laparoscópica en el 0,7% de los pacientes. Sin embargo, esa es una de las alternativas. Existen muchas alternativas que se han planteado en la literatura para la marcación y no hay algo tan estandarizado. Incluso en este metaanálisis compararon las diversas técnicas y la conclusión es que todas las alternativas propuestas tienen inconvenientes, como la escasa estabilidad del sitio marcado, la diseminación en la pared intestinal o la difusión en los planos quirúrgicos, y por lo tanto no hay una evidencia de peso para soportar un solo tipo de técnica de marcación. Esto era lo que les traía para hoy. Muchas gracias por su atención.